Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 2 Samuel, capítulo 3. Como siempre, queremos invitarles a que ustedes puedan orar con nosotros antes de iniciar nuestro estudio. Preciado y buen Dios, ayúdanos a identificar el tipo de rey que quería ser David y que podamos entender que hay decisiones trascendentales en nuestra vida que determinan el tipo de persona que somos y que proyectamos. En Jesús, amén. Libro de 2 Samuel, capítulo 3, empieza en primer lugar diciéndonos que lo que acaba de pasar en el capítulo 2 no fue un episodio aislado, sino que más bien hizo parte de toda una serie de episodios donde una y otra vez el pueblo de Israel se enfrentaba entre las facciones que le pertenecían a Isboset, hijo de Saúl, y las facciones que le pertenecían a David. El versículo dice que la guerra entre las familias fue larga, pero en la guerra se iba mostrando claramente un vencedor, porque la familia de David se fortalecía mientras que la familia de Saúl se debilitaba. Luego hay un momento donde se hace un breve comentario sobre los hijos que nacen de David en Hebrón. Y esto va a ser importante en este momento, quizás no le veamos la relevancia, pero a medida que avancemos en el libro de 2 Samuel, vamos a encontrar que las personas que nacen en este momento van a tener unos roles importantes más adelante, como Amnón, como Absalom, como Adonías y demás. Entonces, estos hijos de David van a cumplir con roles importantes y en este momento se nos dicen, bueno, ellos nacen en Hebrón. Ahora, después de esta información, el capítulo nos lleva a lo que es lo central del capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo central del capítulo 3? Por un lado, central en el capítulo 3 está el pacto que hace Abner con David. Resulta y pasa que recordemos que Isboset fue rey porque Abner pensó que él podía ser rey. Entonces, en realidad, la persona con más poder del lado de Israel era Abner, que era, al fin y al cabo, el general del ejército y, por lo tanto, el que tenía el dominio militar. Si ustedes han notado, cuando se van a dar los golpes de estados, hay una frase en política que suele ser muy usada, y es quien controla a los militares gana. Porque los militares te dan esa fuerza, ¿no? De fuerza humana, de poder, de control, de intimidación, y quien controla a los militares, pues sencillamente va a ser capaz de poder tener el control político. Entonces Abner aquí es clave porque Abner, al ser el general del ejército y al ser Isboset un rey que propiamente no tenía criterio propio, pues Abner entonces se convertía en la persona con mayor poder en el territorio de Israel. Ahora, dice el texto que Saúl había tenido una concubina que se llamaba Rispa, y dice el texto que Abner estaba acostándose con Rispa. Isboset dice que le reclamó a Abner. ¿Por qué era importante esto? En el mundo antiguo se consideraba un deshonor cuando alguien se acostaba con la que había sido la esposa o la concubina de alguien superior a ti. De hecho, ustedes van a notar que en Levítico se prohíbe que un hijo se acueste con el hijo del papá se acueste con la madrastra, ¿no? Porque si la semilla del papá ya estuvo en esa mujer, que el hijo también se acueste con dicha persona sería un gran peligro. Por eso ustedes recordarán la historia en Génesis de Judá y Tamar, donde hay allí un proceso complicado en términos de honor y vergüenza, valores que eran supremamente importantes en la sociedad antigua. Y aquí en este caso lo que estaba haciendo Abner no era honroso, ¿sí? No era honroso. Sin embargo, como decíamos, Abner era una persona que desde su perspectiva, él era el que mandaba, no Isboset. Entonces, desde esa perspectiva, quizás él decía, yo tengo el mismo estatus de Saúl, puedo acceder a la concubina. Mis días son largos, quizás yo no he disfrutado mucho en la vida, voy a meterme con ella. Ante el reclamo de Isboset, encontramos que Abner se molestó. ¿Cómo así que Isboset me anda reclamando? Si al fin y al cabo él es rey porque yo quise que él fuese rey. Y por eso dice el versículo 8 que Abner le dice, ¿y piensas acaso yo soy un simple perro? Yo he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, a sus familiares, amigos. Yo que no te he puesto en las manos de David y me vienes a reclamar por una concubina. En cierta forma nosotros podemos pensar en Abner y decir, Isboset estaba siendo pedante.
sea, ¿cómo le vas a reclamar por una concubina? Quizás por una esposa, quizás por un familiar cercano, pero una concubina. Y entonces Abner lo ve de esa manera y por eso dice, ¿es que acaso yo soy un perro que me vienes a reclamar a mí eso? Entonces dice el texto que Abner se dio cuenta que Isboset no era el camino. Abner se dio cuenta que había cometido un error al proponer a Isboset como rey. Él se dio cuenta y dijo, por aquí no es. Este no es el camino, entonces vamos a rectificarlo, vamos a corregirlo. Y Abner envía mensajeros a David y le dice, mira, yo sé que tú debes ser el rey. David, dice el texto, le dijo, bueno, vamos a negociar. Miren que, aquí vamos a hablar en un momento de por qué David hace esto y de lo que significa esto en la historia. David le dice a Abner que le traiga a Mical, la que había sido su esposa. Entonces dice el texto que David mandó a decir a Isboset, del hijo de Saúl, que le devolviera a Mical porque era su mujer. Isboset se le quitó la esposa a quien se la había dado y la manda con Abner hacia David. Abner dice el versículo 17, habló con los ancianos y dice, hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho, tú vas a ser el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos. Luego fue y habló con los de Benjamín y luego fue a Hebrón. Cuando estuvo con David en Hebrón, dice que él estaba con 20 hombres, allí hablaron la propuesta y todo había quedado arreglado. El reino iba a pasar a David. Aquí Abner se dio cuenta que Isboset era una persona que no servía para el puesto de ser rey. De hecho, es bien interesante porque en el mundo antiguo hay muchísima reflexión sobre quién debe ser rey y quién no debe ser rey, por un lado, y al mismo tiempo hay mucha reflexión sobre el cómo yo puedo aprender a ser rey, ¿no? ¿Qué elementos debe tener un buen rey y qué elementos debe proseguir? Y aquí Abner se dio cuenta que Isboset no tenía, ¿no?, el material necesario para ser un buen rey, no tenía el material necesario para para unir un país, para armar un ejército, para ir a combatir a los filisteos. Y claro, ellos estaban perdiendo al fin y al cabo. Entonces Abner lo que vio en este momento fue, así como él coloca a Isboset para que fuese rey cuando Saúl muere, en un intento de mantener su posición y poder, él dice, es tiempo de que le demos el reino a David, porque seguramente si yo logro que David se convierta en rey y yo tengo un rol importante, pues adivinen a quién van a nombrar como jefe del ejército, pues a mí. Entonces, Abner la pensó, Abner la tenía clara, y David obviamente también él no quería seguir peleando contra la familia de Saúl, porque al fin y al cabo él quería a Saúl, quería a los hijos de Saúl. Entonces David dice, si hay una oportunidad de paz, pues tomemos la oportunidad de hacer paz y tomemos la oportunidad de hacer las cosas, de pacificar al país, de hacer las cosas bien. Y entonces David toma esa decisión. Este hecho es importante porque nos muestra un poco el carácter que David quería proyectar. Y el carácter que David quería proyectar era que él no era un rey sanguinario, él era un rey que quería paz. Y claro, en este momento, cuando hablo de que no era un rey sanguinario, no quiere decir que él no había matado o que no iba a matar a nadie más. Al fin y al cabo, estamos hablando del mundo antiguo donde las naciones estaban constantemente en guerra. La guerra era pan de cada día. Así que por obligación David se iba a enfrentar en algún momento en batalla a alguna situación adversa. Así que cuando hablamos de que David quería paz, hablamos de que él no quería pelear contra sus propias compatriotas. Él quería generar y quería tener la capacidad de poder tener un ejército y una nación unida con el fin de poder protegerse de los filisteos o aún poderlos conquistar a ellos. Entonces lo que vemos nosotros aquí de David en este pasaje es que David era un rey que procuraba la paz. El relato nos va a decir que Joab no estaba en el momento en que Abner hace el pacto con David. Él estaba lejos. Cuando va llegando se entera que Abner había hablado con David y Joab se la pilla. Porque Joab dice, si Abner vino a hablar con David y David no lo mató, quiere decir que Joab vino en son de paz. Y si él vino en son de paz, David, el movimiento político correcto es que David nombre a Abner jefe del ejército. Y ahora Joab era el jefe del ejército de David, entonces peligraba el puesto de Joab. Y lo que hace Joab, dice, ya sé, voy a utilizar la muerte de Asael, el hermano que Abner le había matado en la guerra, como excusa para matar
a Agner y de esta forma no peligra mi puesto como jefe de los ejércitos de David. Y Agner lo que hizo fue que Joab lo que hizo fue que llevó a Agner en secreto, lo apuñaló, lo dejó morir. Y David luego va a llorar la muerte de Agner y quería sobre todo que estuviese claro ante la mente del pueblo que él no había tenido nada que ver respecto a la muerte de Agner. El pueblo lo podría culpar porque puede decir, bueno, al fin y al cabo si elimina a Agner, elimina al hombre más poderoso que había en ese momento y sobre todo quitaba el obstáculo para poder asirse del reino. Entonces David, sin embargo, hace una demostración pública nuevamente de un duelo, de estar afectado por la muerte de Agner y de esta forma convence al pueblo de que efectivamente él no tenía nada que ver en la muerte de Agner. La actitud de David en este episodio nos recuerda una de las bienaventuranzas, ¿no? Al fin y al cabo Jesús dijo que bienaventurados eran los pacificadores. Y creo que nosotros no hemos entendido propiamente ese rol. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. David escogió la paz. Y que David escogió la paz significa que aunque pudo haber escogido la guerra, decidió por un momento tener una conversación honesta, reconocer que ambos lados estaban sufriendo, que ambos lados habían perdido y entonces encontrarse en un punto medio y reconciliarse. En este caso, hacer las paces con Agner, a pesar de que él más adelante va a morir. Quizás en nuestra vida nosotros tenemos situaciones donde decimos, fulano me hizo algo malo y me la paga porque me la paga. Y tenemos allí como Joab esa espinita ante la mínima posibilidad queremos aprovechar para que el otro caiga. Lo que David nos enseña es que a veces, podemos seguir en ese camino. Eso no es lo correcto, pero podemos seguirlo. Al fin y al cabo, nosotros diariamente hacemos cosas que no están correctas, pero las hacemos porque queremos. Entonces, lo correcto no es querer seguir la guerra, pero aún así pudiésemos optar por seguir la guerra con una persona y pudiésemos optar por hacerle la vida imposible, por tratar de que le vaya mal y demás. Pero si esa persona en algún momento nos llama, si existe la posibilidad de hacer la paz, el Señor nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando a veces hacer la paz no es difícil, la paz requiere perdonar. La paz requiere encontrarte con el que quizás en algún momento te hizo daño y poder llegar a un punto de conciliación y decir, ha pasado esto, pero nos estamos haciendo daño, que no pase más, miremos hacia el futuro, creemos un mejor futuro. Y por eso la paz es acerca de eso, es acerca de crear un mejor futuro. El pueblo de Israel está en una condición bien precaria en este momento, guerra civil, no había estabilidad. Sin estabilidad estaban expuestos a los filisteos, no podían cultivar bien. No había prosperidad en la tierra. Entonces, ¿de qué le servía a David y a Abner seguir peleando? De nada. Habían muerto, sí, habían muertos de lado y lado. Pero en este momento Abner y David dijeron, tenemos en nuestras manos la posibilidad de construir un mejor futuro y decidieron tomar esa oportunidad y construirlo. No sencillamente contemplarlo, sino que dieron ese paso para construir un mejor futuro. Tú y yo vamos a encontrarnos en situaciones de la vida donde podemos tomar exactamente la misma decisión. Mi invitación es a que lo hagas, a que siempre busques la paz, aunque eso involucre un proceso de reconocer el daño que hemos hecho y que nos han hecho, aunque eso involucre perdonar, siempre, pero siempre la paz será el camino para un mejor futuro.